Mis hermanos queridos, un abrazo. Cuando un niño empieza a crecer, una de las primeras cosas de las que él se da cuenta, aunque no sepa definirlas, es la distancia. El niño que empieza a caminar, si quiere caminar desde un mueble a la mesa en la sala de su casa, debe aprender cuánto tiene que caminar. Tiene que desarrollar el sentido de la distancia. Frecuentemente escuchamos la pregunta: ¿y a qué distancia se encuentra eso? ¿Qué tan lejos está? La distancia es una dimensión que condiciona nuestra vida aquí en la tierra. Nadie puede decir: a mí no me interesan las distancias. Sino, pregúntele a alguien que vive a 100 kilómetros de la ciudad, aquel que tiene que viajar todos los días para su trabajo, aquel que tiene que tomar un autobús todas las mañanas. Hoy día el problema de la pandemia afecta mucho más y nos hace pensar mucho más en las distancias. Se habla de la distancia social, un concepto sociológicamente mal usado, porque no se trata de distancia social, se trata de distancia física. La distancia es una dimensión que todo ser humano debe tomar en consideración. La altura es otra dimensión importante en nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño no era un experto en dimensionar la altura. Me subía a los árboles y me caía. Si no manejamos la altura, esta puede ser peligrosa. La altura muchas veces infunde temor y hay algunos que sufren de terror a las alturas. La altura es otra dimensión que condiciona nuestra vida. Y la anchura. Hay personas que no dimensionan bien la anchura. Quieren entrar por espacios en los que su cuerpo no puede entrar. Otras veces y otros quieren meter el carro en un estacionamiento donde no cabe. La anchura es otra dimensión que condiciona nuestra vida. Para el ser humano solo existen 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Pero el Señor nos enseña más. Él nos enseña en la Escritura de conocer el amor de Cristo, el amor que excede todo conocimiento. Dios nos permite dimensionar aquellas cosas que no se pueden medir. Y de eso quiero hablar un poco. Quiero hablar sobre el tema dimensionando las cosas que no se pueden medir. Abramos nuestras Biblias en Efesios 3, 17 al 19. Dice: para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Existen cosas espirituales que el ojo humano no puede ver. Dios también puede capacitarnos para que podamos medir eso que es inconmensurable en este mundo. Las cosas pueden ser descritas por su anchura, su longitud y su altura. Pablo nos describe en palabras humanas la experiencia que vivió. Dios lo llevó al cielo, a lo que él denomina el tercer cielo. En el libro de Apocalipsis, Juan nos describe lo que sus ojos humanos vieron, pero las palabras no le eran suficientes para describir lo que él vio. Apocalipsis 1:10
nos dice el escritor, yo estaba en el Espíritu. 1:13 dice, uno semejante a. Y Apocalipsis 1:15 dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 4:6 nos habla de como un mar de vidrio. Y es evidente que Juan, el escritor, tenía dificultades para describir lo que él estaba viendo. Dificultades con palabras humanas. Pero lo importante aquí no es si pudieron explicar lo que vieron o no, sino que lo vivieron. Dios nos prepara para medir, pero para ello, primeramente debemos identificarnos con el Señor. Nos identificamos cuando tomamos su nombre, es decir, cuando recibimos su paternidad. Es como cuando un padre de familia otorga su apellido a todos los hijos. Notemos que Pablo inicia diciendo en Efesios 3:15, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Una mejor traducción de quien recibe su nombre. Toda familia en los cielos y en la tierra, toda la familia celestial, las huestes celestiales en los cielos y su iglesia acá en la tierra, todos reciben el nombre. En segundo lugar, para participar de las cosas de Dios debemos estar en correcta disposición espiritual. Cuando Pablo nos habla en Efesios 3:16 de recibir poder en el hombre interior, habla de la fortaleza que viene de Dios. Así como también en 1 Corintios 2:14 y 15, Pablo contrasta al hombre natural con el hombre espiritual. Porque el hombre espiritual puede percibir, entender y hasta juzgar las cosas que son del espíritu, las cosas espirituales. Colosenses 1:27 nos dice que Dios dará a conocer la riqueza de su gloria a los espirituales. Dará a conocer el misterio de Dios, el Padre, dice en Colosenses 2:2. Por lo tanto, debemos alimentar ese hombre interior. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso, dice el versículo 16. Pablo nos urge que estemos arraigados y cimentados en amor. Las palabras arraigados y cimentados sugieren una metáfora de un árbol y de un edificio. La estabilidad de un árbol depende de sus raíces, de la profundidad de sus raíces. Las raíces llegan a extenderse en proporción a las ramas y al tronco, y solo el edificio bien cimentado puede ser edificado hacia arriba. 4 dimensiones. Efesios 3:18 nos dice y nos habla de esas 4 dimensiones del amor de Dios. Si bien Pablo no nos quiere meter en una compleja definición de estas 4 dimensiones, sí nos deja claro el resto de que para nosotros es necesario conocer a Dios. Y es necesario conocer a Dios de antemano, porque de antemano sabemos que no llegaremos a la plenitud de Cristo en esta vida, pero el reto es crecer. Llegar a medir la anchura, la longitud, la profundidad y la altura es el reto. La anchura, platos. El hombre define la anchura como la amplitud medida de izquierda a derecha. La mentalidad humana describe la anchura como la segunda en importancia. El largo o la longitud, aquí en este contexto, tiene una connotación de lejanía, algo de gran distancia, algo inalcanzable para el hombre. La longitud, según el hombre, es la más importante. Para el ser humano, la longitud es la distancia entre 2 puntos. Para Dios, habla de su infinitud. La longitud habla de la eternidad. La longitud es la virtud de Dios como una línea recta, sin fin.
La altura, hupsos, se refiere a la majestad de Dios, su grandeza. Tenemos un Dios que puede extender toda su majestad en nosotros y a la vez tiene la humildad para preguntar a su pueblo: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Aquellos que están llenos de la plenitud de Cristo tienen la capacidad de apreciar el amor de Cristo, que a pesar de que excede a todo conocimiento, el Señor nos da la capacidad de apreciar, de percibir y de tener una idea de lo que es el amor de Dios. La profundidad, bathos, para el hombre es la dimensión que puede medirse por la perpendicular de un punto hasta la superficie. Pero esto es lo mismo que decir altura. Así que el hombre natural no puede concebir esa dimensión. Esta dimensión tiene que ver con las cosas inescrutables de Dios. Llegar a percibir la anchura, la longitud, la profundidad y la altura es el reto. ¿Cuáles son los resultados de esta medición? Dice Pablo, inspirado en el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En el sentido estricto, esto no es posible, porque esto nos convertiría en dioses, así que Pablo lo dice en un correcto sentido. Esta misma idea es expresada por Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Se trata de un proceso que termina con la muerte física. En el mismo instante en que el creyente entra al cielo, tendrá cuerpo glorificado y la capacidad de aprovecharse de la plenitud de Dios. En eso consiste la plenitud, en gozar de la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, el ser partícipes de su gloria. Esa es la plenitud. En la historia del Evangelio encontramos varias formas en que los hombres recibieron a Cristo. Algunos le recibieron en su casa, pero no le recibieron en su corazón. Como Simón el fariseo. Otros le recibieron en su corazón, pero no en su casa, como Nicodemo, que fue a buscar al Señor. Otros no le recibieron ni en su corazón ni en su casa, como los residentes de Gadara. Pero sí, hubo muchos que le recibieron en su casa y también en su corazón, como Lázaro, Marta y María. Hermanos, mis hermanas, Dios nos llama a comprender lo que Pablo llama la anchura, longitud, profundidad y la altura, es decir, nos invita a conocerlo. La Biblia tiene innumerables ejemplos de hombres y mujeres de Dios que entraron en esas dimensiones. Jeremías no pudo soportar el trato de Dios y hasta usó la atrevida expresión, me sedujiste. Jacob llegó a decir que peleó con un ángel. ¿Qué tenemos de diferente nosotros de esos hombres? Ellos serán seres humanos como nosotros, pero la diferencia es que su amor, su fe y su apego a Dios eran profundos. Nuestra dificultad es que no nos hemos atrevido. Dios nos ha llamado a conocerlo. Dios nos ha ofrecido a revelarse a nosotros. ¿Qué estamos esperando para recibir estas bendiciones? Que el Señor ponga en nuestros corazones el deseo de escudriñar sus dimensiones. Bendiciones.